Hola, soy el Wasabi. Muchas gracias por haber visto el video de introducción y ya estamos aquí para tratar y comenzar nuestro primer tema: ¿por qué los japoneses comen con palillos? Al final de cada video les estaré entregando un mini vocabulario del idioma japonés. Y dicho esto, sin más preámbulos, adelante, irashai. Bueno, comencemos con la historia de los palillos. Los palillos fueron introducidos por China al Japón aproximadamente en el siglo VII, aunque ya hay prueba escrita que en China se utilizaba desde el siglo XII a.C. La introducción de los palillos en el Japón se fue adaptando poco a poco, y gracias a que en esos momentos en el Japón existía poco combustible para cocinar sus alimentos. Entonces los japoneses optaron por mezclar todo en una olla, en un wok, no sé cómo llamarlo, y en porciones minúsculas, y que posteriormente, cuando ya estaban listos y se servían en los platos, eran fácil de coger con los palillos. De repente en tu país, en tu localidad, tu ciudad, habrás visto restaurantes de comida asiática y te podrás haber dado cuenta que no es China, Japón o Corea el uso exclusivo de los palillos. Hay otros países del Asia también que utilizan los palillos, como Tailandia o Vietnam, y podríamos seguir enumerando. Ahora, la diferencia de los palillos entre estos tres países que son más conocidos, China, Japón y Corea, hay diferencias entre ellos. Entre el primero y el segundo, Japón y China, el material es de madera, básicamente. Pero el tamaño, el largo del palillo chino es superior al japonés. En Japón más o menos se utiliza un palillo de 18 centímetros, 20 o 22 centímetros, de acuerdo al tamaño de tu mano. En la forma del palillo chino, la punta es redonda. En el caso del palillo japonés es un poco más puntiaguda, y en el caso del palillo coreano es de material de metal. Entonces, siendo los mismos palillos, tenemos las diferencias de materiales, tamaños y formas. En la China dicen que había una forma de nombrarlos, no sé, Kuayi creo que se lee, que se traduciría como ligero, y que en los primeros tiempos se utilizaban dos palitos de bambú o de madera. ¿Por qué? Para no tener que tocar la comida y así prevenir algunas enfermedades. Ojo, muy importante, aquí en el Japón también se utiliza mucho por la cuestión de la salubridad y para prevenir estas cosas, enfermedades, y para que las personas no toquen las comidas. Una de las tradiciones en el Japón para colocar los palillos en la mesa del comensal es siempre colocarlo de forma horizontal, con la punta enfocada para el lado izquierdo, sobre unos reposapalillos. Cuando estés comiendo y tengas que parar por alguna otra forma, no se te ocurra dejar el palillo por ahí o de alguna forma encima de la comida, etc. Se debe dejar encima la punta reposando en el reposapalillos o al borde de un plato, porque si tú no haces eso, no está muy bien visto. Ojo, que también hay cosas que a los japoneses no les va a gustar, que por ejemplo cojas el palillo y lo estés lamiendo, chupando, o lo peor que podrías hacer es clavar los palillos en el arroz.
porque es un augurio de mala suerte y acá hay mucha superstición sobre ese punto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguemos aquí al Japón y podamos compartir con amigos o quizás con vecinos de otras mesas, porque nos van a estar observando, en tener que respetar esas costumbres, para que no te lo van a reclamar, pero no te van a ver muy bien, que digamos. Otra de las cosas que parecen interesantes o hasta un poco raras, porque como que para nosotros no hay mucha razón de ser, es la longitud de los palillos. Como lo dije más antes, pueden fluctuar desde 18, 20 o 22 centímetros, depende del tamaño de tu mano. Más o menos hay unos cálculos que dicen, bueno, ahí va a aparecer un gráfico, se hace un cálculo del dedo pulgar al dedo índice, que lo pones en 90 grados y se mide más o menos la distancia del pulgar al índice en esa posición y se multiplica por 1.5. En el ejemplo que estamos mostrando, calculamos que la distancia es 13 centímetros y según este cálculo podríamos sacar la cuenta de 13 centímetros por 1.5, que vendría a ser 6.5. Tu palillo o ohashi exacto para tu mano sería más o menos un palillo de 19.5. Es muy cuidadoso en estas cosas, sí. Que determinen y lo que tengas que hacer, no. Pero es más o menos como puedes darte cuenta si tu palillo es el ideal que estás usando o que deberías cambiar, si tienes esa afición o querer aprender a comer con los palillos y practicar con ellos.